Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos una sesión plenaria y tengo sobre todo el gusto y el placer y el honor de presentar a María del Mar Delgado Serrano, profesora catedrática de la Universidad de Córdoba y sobre todo muy amiga de esta casa desde hace mucho tiempo. María del Mar pues empezó en la Universidad de Córdoba y en la Escuela Superior de Técnica, Escuela Técnica Superior de Ingeniero Agrónomo en el Departamento de Economía y Sociología Agraria, pero pronto se fue especializando en temas de desarrollo rural y sobre todo de sostenibilidad. Y a partir de ahí, pues tiene numerosísimas publicaciones, investigaciones a nivel nacional, a nivel internacional, europeo. Ha trabajado muchísimo en Latinoamérica, en fantásticos trabajos que han aportado muchísimo a todo el pensamiento en el tema general de desarrollo rural. El desarrollo rural, como sabéis, y ya lo hemos hablado a lo largo de este congreso, es muy transversal. Pues ella se ha especializado en algunos aspectos y hoy nos va a hablar de uno de ellos. Es decir, todo lo que es la resiliencia y sostenibilidad de las áreas rurales remotas en Europa. Ya digo, luego como puestos en la universidad y como puestos de investigación, su currículum es muy amplio, con más de 100 publicaciones, bueno, y montones de trabajos de investigación, de asesorías, consultorías. La verdad que le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros porque es un lujo tenerla, de verdad. Y yo estoy seguro que nos va a encantar oírla y todo lo que nos va a decir nos ayudará, estoy seguro. Y todavía tiene, con todo lo joven que es, muchísimas cosas que decirnos a lo largo de los próximos años, estoy seguro. Gracias y bienvenida, María del Mar. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro Pablo. Como has dicho, esta es mi casa. Aquí empecé a trabajar en desarrollo rural hace ya muchos años. Y, y bueno, es un auténtico placer. Me hizo muchísima ilusión cuando me invitasteis gracias. Cuando me invitasteis a participar en este congreso y sobre todo pues os agradezco mucho que, bueno, que me hayáis dado la oportunidad de estar en una de las plenarias, ¿no? Efectivamente, he desarrollado la mayoría de mi carrera relacionada con el desarrollo rural, tanto en Europa como en América Latina, con una parte importante de políticas para el medio rural, qué tipo de políticas se pueden utilizar o son necesarias para estos territorios. Y efectivamente, pues los últimos años he tenido la oportunidad de hacer proyectos cada vez más importantes, en puestos de más responsabilidad. Y bueno, espero que estar aportando algo a las áreas rurales, ¿no? Porque soy una firme convencida de que el mundo sin áreas rurales no tiene nada que hacer, por mucho que también trabajo ya ahora en ciudades, ahora me he vuelto un poquito urbana, pero sigo pensando que mis raíces están en el mundo rural. Soy de Fernández Núñez, soy hija de agricultores, y, pero pienso que el mundo rural es quien nos está proveyendo de todos los bienes y servicios esenciales para la vida. La ciudad nos puede dar otras cosas, pero sin agua, sin alimentos, sin energía, sin espacios verdes que nos den bienestar, no podemos desarrollar nuestra vida. Entonces pienso que es muy importante. Y bueno, ya corto y empiezo a la presentación. La presentación que os voy a hacer es sobre cómo podemos avanzar en la resiliencia y en la sostenibilidad de las áreas rurales más remotas de Europa. Y esto a través de un proyecto que en este momento coordino. ¿Y esto no funciona? ¿O yo no sé usarlo? Ah, vale. ¿Esto? Ya le he dado toda, ¿eh? Ah, pues no sé cuál le da ahora. A ver. Es que es un... Esta, ¿no?
Esta y estas dos. Esas dos. Vale. Venga, va. De acuerdo. Bueno, entonces, este proyecto del que os voy a hablar, que se llama Moving, está destinado o está desarrollado en las áreas de montaña europeas. Pero dentro de áreas de montaña, lo primero que vemos es que en Europa no hay una definición de áreas de montaña. Entonces, no penséis que áreas de montaña son solo montañas muy altas. Europa utiliza lo que llaman ANC, Areas with Nature Constraints, que serían áreas que tienen algún tipo de problemática porque son muy remotas. A partir de 400 metros de altitud ya se pueden considerar áreas de montaña. También zonas, islas, acantilados que estén relativamente cerca del mar también son considerados, ¿no? Entonces, este proyecto pues se desarrolla porque estas áreas están cubriendo en más de 1/3 de la superficie de Europa y cerca del 16% de la población. Son unas áreas con una enorme diversidad de ecosistemas y de usos del suelo. Y lo que hoy vemos como estas áreas, lo que hoy tenemos es el resultado de unas interacciones muy complejas, tanto entre ecosistemas naturales como obviamente por la influencia humana. Y bueno, yo soy desde hace mucho tiempo, desde que lo conocí, soy una gran enamorada del trabajo de Elinor Ostrom y este proyecto en concreto, pues estamos trabajando con la idea que ella desarrolló de que cualquier territorio es un sistema socioecológico en el que continuamente están interaccionando los sistemas, los recursos naturales, el ecosistema con la gente y cualquier cosa que pasa es el resultado de esas interacciones mutuas. Entonces, bueno, como habéis visto, las áreas de montaña, las áreas remotas europeas son muy importantes, pero a la vez están muy infravaloradas. Y es una problemática que la Comisión Europea se planteó hace algún tiempo. Lanzó una convocatoria y bueno, tuvimos la suerte de crear un consorcio que yo coordino y ganar esta convocatoria. Entonces ahora hablaré un poquito más del proyecto Moving, pero los antecedentes siguen siendo que sobre esta área remota hay un conocimiento muy insuficiente, está muy poco analizada. La información de la que disponemos es muy variable a distintas escalas espaciales y temporales. No hay política específica. España, cuando yo estudiaba en el colegio, nos decían que era el segundo país más montañoso de la Unión Europea, después de Suiza. No tenemos ninguna política de áreas de montaña. Hay un decreto del 87. Estamos en 2023. No hay nada. Yo hablo con Andalucía. Mira, Andalucía está llena de montañas. Iros a cualquier consejería y preguntad que quién se encarga de las montañas andaluzas. No hay nadie. ¿Vale? Entonces, parece como que estos territorios que son tan importantes y que están proveyendo de tantos servicios ecosistémicos, la gran cosecha de agua de toda Europa se hace en las montañas. Pues parece que no necesitan política específica. Y bueno, a esto se añade las grandes montañas europeas, pues muchas están separando países. Significa que a un lado y a otro de la frontera las políticas pueden ser totalmente diferentes, la forma de actuación, lo que está permitido, lo que no. Incluso grandes cadenas montañosas como puedan ser Alpes o Cárpatos, pues son fronteras de 7, 8 países, con lo que os podéis hacer una idea de las complicaciones que conlleva esto. Entonces, ¿dónde estamos? Pues estamos en una situación o la Comisión Europea se plantea que necesita un conocimiento mucho más profundo de lo que pasa en la área de montaña, de cómo están evolucionando estos territorios. Perdona. De qué políticas pueden ser necesarias. Yo tenía una botella de agua en algún sitio, yo creo que me la he dejado por ahí. Bueno, no hay problema. Ahora lo arreglamos, no hay problema. Entonces, lo que sí está claro es que son áreas que tienen una problemática específica, que están muy amenazadas. El declive de población y el declive de actividad económica es mayor que en otros territorios y a la vez, como estaba comentando, están proveyendo de unos servicios esenciales. Entonces, la Comisión se plantea que es necesario investigar mejor en estos territorios, gracias, y saber qué pasa y ver cómo podemos crear políticas que le ayuden.
En este escenario, pues como os digo, hay una convocatoria de Horizonte 2020 para investigar sobre zonas de montaña. Creamos un consorcio y ganamos esa convocatoria. Entonces, MOVING son las iniciales en inglés o el acrónimo en inglés de un proyecto que intenta valorizar zonas de montaña a través de la interconexión y del crecimiento sostenible. El proyecto empezó en 2020, lo acabaremos en agosto de 2024. Somos 23 socios en toda Europa, no solo de Unión Europea, tenemos también otros países europeos y tenemos un presupuesto de 6 millones de euros para esta investigación. Nuestro principal objetivo es construir capacidades y contribuir al desarrollo de un marco europeo de políticas que permitan hacer más resilientes y más sostenibles las áreas de montaña frente a cambio climático y otras posibles amenazas, pero lo hacemos no de una forma, podemos decir, bucólica o romántica, mirando a las zonas de montaña como ese sitio donde vamos en verano o vamos a esquiar o algo así, no. Moving analiza esto a través de cadenas de valor, porque las cadenas de valor son las que van a poder permitir un territorio vivo, dinámico, con empleos, a ser posible cualificados, bien pagados y con capacidad de ingreso para sus habitantes, de conseguir ingresos para sus habitantes. Entonces, como objetivos específicos, tenemos crear capacidades en zonas de montaña y en los actores que viven allí para incrementar esa resiliencia ante el cambio climático, identificar cuáles son los factores sociales y ecológicos que van a conformar el futuro de las cadenas de valor en la zona de montaña, con un escenario 2050, estamos haciendo un análisis de escenario 2050, apoyar al diseño de políticas que aumenten la resiliencia y la sostenibilidad de la zona de montaña a través de cadenas de valor nuevas o que puedan que puedan mejorar, ¿no?, sobre lo que existe en estos momentos. Y muy importante, crear una comunidad europea de actores, una community of practice, que estén interesados en el futuro de estos territorios, fomentando intercambio de conocimiento y experiencia. Ahí tenéis en ese mapa todos los países en los que trabajamos. Si os fijáis, prácticamente pues cubrimos todas las grandes zonas de montaña europeas, con la excepción de las cordilleras escandinavas, que ya nos lo dijeron, pero bueno, no las metimos porque eran demasiado caros. Y entonces se llevaban la mitad del presupuesto ellos y lo demás repartíamos entre el resto, ¿no?, entre los del sur y los del este. Entonces, bueno, pero estamos en 16 países de Unión Europea asociados. Tenemos a Turquía, tenemos Macedonia. Sí, tenemos a los escoceses, que además son unos socios muy, muy potentes nuestros. Esto es pre-Brexit, ¿eh? Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos caracterizando estos territorios para entender las cadenas de valor que existen, cuáles son los recursos naturales que dan soporte a las cadenas de valor. La mayoría de nuestras cadenas de valor se basan en el uso de recursos naturales. ¿Cuáles son los principales desafíos? Evidentemente, intentamos que la investigación sea comparativa y transferible para aprender unos de otros. Y también pues para analizar tendencias y oportunidades. Y precisamente en este momento estamos ya en la fase, como digo, empezamos en octubre de 2020, ya llevamos casi 3 años de proyecto, entonces ya estamos empezando a tener resultados interesantes, tenemos bien caracterizados todos los territorios, todas las cadenas de valor y estamos ya en la fase esta de identificar buenas prácticas a través de estrategias de benchmarking. ¿Qué queremos hacer o qué estamos haciendo? ¿Cuáles van a ser los principales resultados de este proyecto? Pues lo primero, nos comprometimos a identificar al menos 400 cadenas de valor en la zona de montaña europea. Tenemos identificadas unas 460. Tenemos 23 zonas de estudio en profundidad en 23 cadenas montañosas y para cada una de ellas hemos hecho una matriz de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad que tienen? Porque de ahí va a depender la resiliencia y la sostenibilidad. Eso lo tenemos ya también hecho. Estamos desarrollando metodologías, marcos conceptuales de trabajo, herramientas e indicadores que nos permitan
analizar cómo está evolucionando esto. Lo primero que os he dicho es que nos faltaba información, ¿no? Pues estamos intentando proveer de herramientas teóricas, conceptuales y también instrumentales. Estamos haciendo 28 análisis de escenarios, ¿vale? 28 ejercicios de prospectiva que van a ser, o que han sido. De hecho, ahora ya tenemos los 23 casos de estudio, ya tenemos hecho el análisis de escenarios. Pero luego ahora hemos creado 5 clústeres con una temática concreta, ¿no? Agrupando cadenas de valor o agrupando zonas de montaña, y también vamos a hacer un análisis de escenario con la temática de cada uno de esos clústeres. Y luego también un análisis que llamamos paneuropeo, ¿no? Un análisis más genérico de lo que está pasando en Europa al margen de nuestra zona de montaña. También tenemos unos mapas de susceptibilidad y vulnerabilidad a distintos drivers o a distintas amenazas que tienen estos territorios. Hemos creado esa comunidad de práctica en la que tenemos a más de 500 actores trabajando con nosotros en esta zona, aportando, participando en nuestros territorios, y la verdad que es una comunidad de práctica muy dinámica, muy interesante. Nuestro objetivo final es hacer esa hoja de rutas de políticas que le permita a la Comisión Europea entender dónde estamos y cómo tendríamos que cambiar las políticas para estos territorios si efectivamente queremos hacerlo resiliente y sostenible. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco el resumen de lo que ya os he contado, así que esta puedo ir más rápida. Bueno, ya ahí al final os pondré nuestra página web y veréis que hay una serie de productos ya que están totalmente disponibles, que están finalizados y que están para ser utilizados. Como decía, en ese inventario de cadenas de valor tenemos unas 460 y ahora estamos trabajando en publicarnos sobre ellas, en hacer análisis más de profundidad. ¿Qué queremos saber? Pues como todas estas cadenas, nosotros nos centramos en profundidad en 23, pero queremos también dar un poco más de información sobre todas estas. Nuestra comunidad de práctica, pues como ya he comentado, tiene como 3 niveles. Tenemos un círculo central que MAP es plataforma multiactor, ¿vale? Entonces tenemos una europea donde distintos actores de nivel europeo participan. Luego tenemos una estrategia o una plataforma en cada una de las 23 zonas de montaña, y luego pues tenemos otro núcleo un poco más abierto en que cualquier actor interesado en participar con nosotros, en trabajar, en apoyarnos, en lo que sea, pues es bienvenido y puede pues formar parte de nuestra comunidad de práctica. ¿Qué hacemos en estas comunidades de práctica? Pues el proyecto es participativo desde el momento 1. Entonces, lo que intentamos es que sean los propios actores locales los que nos digan cómo ven el territorio, qué problemas detectan, cuáles son las amenazas. Nosotros desarrollamos metodología de trabajo, pero luego todo el trabajo es participativo. Todo el trabajo se hace, las valoraciones que os voy a enseñar ahora después, todas se han hecho de manera participativa. ¿Qué queremos también? Pues fomentar el intercambio de conocimiento y experiencia. Ahora mismo estamos con la cabeza patada arriba porque estamos organizando un gran evento en Hungría en noviembre en el que vamos a reunir a más de 100 actores de todas estas cadenas de montaña para seguir avanzando en el proyecto, para hacer ese análisis de clúster conjunto, para intercambiar buenas prácticas, para analizar problemas comunes o para analizar casos de éxito de esta zona, y sobre todo que haya esa posibilidad durante 3 días de interconexión, de estar juntos y de crear esa unión, ¿no? Ese intercambio de experiencias, ese intercambio de conocimientos que creemos que es fundamental para el futuro de estos territorios. Y bueno, también pretendemos que esta comunidad de actores, ¿no? Y que Moving pues sea un foro de referencia para el futuro de la zona de montaña de Europa. Y os puedo decir que somos el único proyecto que en Europa, financiado por Horizonte 2020 o incluso por Horizonte Europa, que está analizando este tipo de cosas en montaña. Hay otro proyecto que analiza los riesgos de desastres naturales en montaña, ¿vale? Pero es un proyecto mucho más biogeofísico, sin actores, y es más sistema de teledetección, sistema de información geográfico, mucho más tecnológico, mucho menos
humano, ¿no? Si me permitís la expresión. También tenemos una app que, bueno, si está interesado se puede descargar de la página web. Eso sí, no funciona en iPhone porque Apple es tan puñetera para cualquier cosa que quieras hacer que no es un problema. Es un problema meter algo en Mac. Entonces, bueno, pero cualquiera que no tenga un iPhone puede descargársela y es bastante interesante porque nos da mucha información de todas estas zonas, pero además es una app interactiva. O sea que si estáis en uno de estos territorios podéis mandar información, podéis interactuar, entonces os animo a que os la bajéis. Tenemos también una herramienta abierta de visualización de datos bastante interesante. Podéis entrar en nuestra página web y podéis tener una información interactiva de nuestras 23 zonas de montaña. Y bueno, el otro objetivo importante, como he dicho, es ese apoyo a la formulación futura de políticas. Esto es lo que más o menos queremos hacer. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues una cosa que creo que es bastante interesante es que hemos hecho un marco de análisis de la zona de montaña en el que hemos integrado, para los que estéis familiarizados con el marco de SES de Ostrom, hemos integrado el marco de SES con el marco de las cadenas de valor. Entonces, ese es el gráfico, ¿no? Esa es la figura que nos sale. Nos lo acaban de publicar en el Journal of Rural Studies, que como creo que sabéis es el número 1 en desarrollo rural, ahora mismo por factor de impacto, así que estamos muy contentos y muy orgullosos. Y creo que bueno, que este paper, para quien esté interesado en estos temas, puede ser bastante interesante la integración de esos dos marcos de trabajo. ¿Qué más estamos haciendo o qué hemos hecho? Pues ya os he dicho que hemos analizado la vulnerabilidad de todos los recursos naturales que dan soporte a cada una de las cadenas de valor. No os he contado, pero en Córdoba analizamos 2 cadenas de valor en nuestras 2 zonas de montaña. Por un lado estamos analizando la Sierra Morena y, como os podéis imaginar, la cadena de valor más representativa es la del jamón ibérico. Pero luego también trabajamos con el Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz y ellos están analizando en toda la Sierra Subbética el olivar ecológico de montaña, ¿no? como otra cadena de valor. Entonces, primero analizamos la vulnerabilidad de los recursos naturales. Después hemos analizado en profundidad cada una de esas cadenas de valor. Después, como decía, hemos creado 5 clústeres que estamos intentando buscar unos temas transversales que agrupen a las cadenas. Estos temas transversales son, por un lado, valorización de todo lo que hay en estos territorios, principalmente a través de marcas de calidad, de denominaciones de origen protegidas, de IGP, etcétera. Otra está analizando los efectos de la tecnología y la digitalización en estos territorios. Otro clúster, los principales problemas asociados a recursos naturales. Otros analizan temas sociales, como pueden ser los actores presentes en el territorio, con un énfasis especial en mujeres y jóvenes, y la gobernanza, ¿no? que hay en estos territorios. Y otro, bueno, pues analiza aspectos de carácter más económico. Estamos haciendo este análisis de escenarios futuros, como decía, y la hoja de ruta de política. En este momento estamos ya, los 4 primeros pasos los tenemos hechos, ¿vale? Nos falta hacer el análisis de escenarios de los clústeres, el taller de unir a toda la comunidad de práctica, y ya es lo que estamos trabajando con más profundidad, pues en crear esa hoja de ruta de política. Vale. ¿Qué resultados tenemos en la vulnerabilidad de los factores que soportan estas cadenas de valor? Bueno, y todo este proyecto, como os podéis imaginar, lo hemos hecho la mayoría del tiempo en un escenario de pandemia, con dificultad para reunirnos y demás. Entonces, bueno, hemos hecho todas las reuniones presenciales que hemos podido, pero también es cierto que muchas han tenido que ser online. ¿Cuáles son los principales factores de vulnerabilidad que han sido identificados en estos territorios? Los primeros, muy relacionados con cambio climático, ¿no? Cambio en precipitaciones, cambio de temperatura, una mayor ocurrencia de fenómenos extremos como inundaciones, sequías, tormentas, granizos, etcétera. Incendios forestales.
En este sentido, os tengo que decir una cosa de las que más nos ha sorprendido. Cuando hablamos de este tipo de cosas siempre pensamos que son típicas del sur de Europa. Puedo asegurar que es un problema en toda Europa. La sequía nos ha salido, aparecerá un poco más adelante, pero la sequía nos ha salido como el principal factor en las 23 zonas de montaña. Los incendios forestales ya no son un problema del sur, son un problema de toda Europa, porque los bosques cada vez están más secos, porque estamos abandonando la gestión de bosques que se hacía con ganado, con la gente que vivía alrededor, etcétera. Entonces los bosques se convierten en un combustible impresionante y a la mínima pues se están creando incendios muy importantes. ¿Qué más está ocurriendo? Pues que hay muchos cambios en la cubierta y en los usos del suelo. Están desapareciendo muchos pastos de montaña porque no hay pastores. Entonces, cuando desaparece el pasto, el bosque entra, se expande. Pero normalmente no suele ser un bosque de alta calidad, es un bosque de arbustos que arde mucho más fácilmente, ¿vale? Entonces, eso también está ocurriendo. También es cierto que se siguen deforestando zonas. Entonces, tenemos un poco el doble problema, ¿no? Pero está habiendo cambios importantes en los usos del suelo. Hay una enorme degradación de los suelos. No sé si habéis oído hablar de las misiones que ha lanzado la Comisión Europea dentro de Horizonte Europa, pero una de las misiones es suelo, porque el 75% de los suelos europeos tiene un nivel de degradación bastante alto. Se está perdiendo la materia orgánica, hay mucha erosión por abandono, por factores extremos, y en montaña, pues esto es más evidente, ¿vale? Entonces, ese es otro problema importante. Hay una sobreexplotación de recursos, muchas veces derivada de que, a ver, los que quedan allí tienen que comer. No podemos tener tampoco visiones, como decía, utópicas o románticas. Y si cada vez te pagan menos por tus productos, pues tú intentas producir más si quieres seguir teniendo un medio de vida, ¿no?, ligado a ese territorio. Entonces, eso también es una realidad. También es una realidad que cada vez hay más plagas, más enfermedades y muchas especies invasoras que están amenazando las especies autóctonas. Hay más contaminación. Me llamaba mucho la atención el año pasado un análisis que se había hecho en Pirineo, en los lagos de alta montaña, en los Ibones, que decía que había un nivel de contaminación impresionante en esos lagos de lo que nos ponemos los antimosquitos y los protectores solares que nos ponemos cuando vamos a la montaña. Y que entonces que en los lagos había una concentración muy importante porque nosotros no lo ponemos tan tranquilo, luego o nos bañamos o no nos bañamos, pero lo lleva el viento. Entonces, no penséis que las zonas de montaña no están contaminadas, están contaminadas también, ¿vale? Y el más importante, que ahora lo veremos, los cambios demográficos. Ese es el segundo factor, que pueden cambiar el orden, pero sequía y cambios demográficos son los dos grandes factores de vulnerabilidad que nos han salido en las 23 zonas de montaña. Aquí veis, ¿no? Bueno, pues unos gráficos muy, muy bonitos, muy interesantes de cómo es el ranking, ¿no?, que se ha ido haciendo y cómo son también las tendencias. Entonces, las precipitaciones, la falta de precipitaciones en este caso, pues aparece como uno de los grandes problemas. Estos son todos factores naturales, ¿no? Aquí no está apareciendo la demografía. Entonces, ahí veis los gráficos tanto en el ranking que tenemos de factores de vulnerabilidad como cuáles son las tendencias. Aquí vemos cuáles son las tendencias pasadas. Entonces, para varias zonas, la temperatura, los cambios demográficos, como decía, aparecen entre las primeras factores que nos están dando problemas. Y en cuanto a la sensibilidad, pues como veis aquí nos cambia un poco el orden. Los cambios demográficos son los más sensibles y luego las precipitaciones pues, son los que le siguen. Como decía, hemos calculado unas matrices de vulnerabilidad y para eso pues, hemos creado una metodología un poco de cero, que estamos ahora ahí trabajando a ver si la publicamos, a ver si nos la valida. Ahora mismo nos la han validado los revisores, pero todavía no sabemos si nos la valida la comunidad científica internacional, ¿no?, en una publicación. Pero entonces, para cada uno de esos, con lo que hemos trabajado hoy, nosotros teníamos un posible listado de factores de vulnerabilidad.
no hemos ido a cada una de las plataformas multiactor, nos hemos reunido con ellos y le hemos pedido que nos hagan un ranking de la importancia que tienen esos factores en cada uno de los territorios. Le hemos pedido también que evalúen o que valoren la tendencia, si creen que van a empeorar o que van a mejorar. ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Hasta qué punto la cadena de valor que ellos representan es sensible a cambio en esos factores? Y con todo eso, pues ya analizamos cuál es el impacto. Entonces vemos pues que la sequía es el factor que más importa. Este es el ejemplo esto no es global, ¿vale? Este es el ejemplo nuestro de Sierra Morena. Entonces, la sequía es lo que más le importa, la sobreexplotación. Los que conozcáis un poco cómo funciona el sector del ibérico, sabéis que hay muchas de esas sobreexplotadas, donde se meten 100 cerdos por hectárea, cuando una carga ganadera de 10 sería la deseable, ¿vale? Luego, bueno, y ahí veis cómo van evolucionando, y cambios de uso y cobertura, pues lo veían como que positivo, ¿no? Que no va a tener una gran influencia. ¿Qué más le hemos pedido? Pues qué mecanismo de adaptación puede haber, y nos han dicho, ahí veis también una serie de posibles mecanismos de adaptación y cuál es la probabilidad de que se implementen y cómo de viables son cada uno de estos mecanismos. Entonces, ese análisis pues también lo tenemos hecho para las 23 zonas de montaña. La vulnerabilidad, pues damos un paso más. Hasta ahora os había enseñado las matrices de impacto. Después vamos viendo qué herramientas existen, qué se puede hacer. Una cosa positiva, ahora lo comentaré también, pues no quiero que la charla sea negativa, es que en general sí que vemos que los actores están poniendo en marcha estrategias de adaptación y que más o menos se sienten positivos con respecto a lo que puede ocurrir en el futuro, ¿vale? Entonces, bueno, ahí esas matrices, como os digo, las tenemos calculadas para las 23 zonas de montaña y vamos viendo, pues, bueno, qué viabilidad tienen algunas de las herramientas que se pueden poner o de las estrategias de adaptación que se pueden poner en marcha. Ahí tenéis nuestras matrices finales de vulnerabilidad y con eso, pues, podemos decir ya un poco cuáles son los principales factores desde el punto de vista biogeofísico o de recursos naturales. A continuación, hemos mirado las cadenas de valor. Habíamos mirado el territorio, ahora hemos mirado las cadenas de valor. Para cada una de esas cadenas de valor hemos hecho este análisis que, como veis, es bastante complejo, en el que para cada cadena hemos diferenciado 4 etapas, que sería la de producción, que sería la de procesado, que sería la de marketing y distribución, y finalmente el consumo. Para cada una de ellas, pues hemos identificado quiénes son los actores, cuáles son los procesos que se ponen en marcha, y a partir de ese análisis inicial hemos visto pues dónde son vulnerables, ¿no? Dónde hay problemas y dónde hay estrategias de adaptación que se están poniendo en marcha. ¿Qué vemos principalmente? Pues que en la zona de montaña lo que más se hace es la producción, a veces el procesado, pero que muchas veces ya ni siquiera el procesado se hace en la zona de montaña, sino que eso ya se hace en otras zonas más bajas. Entonces, las partes de la cadena que tienen el mayor valor añadido, pues se hacen fuera de la zona de montaña, ¿vale? Y que también donde están los empleos de más calidad, están en las partes finales de la cadena, como os podíais imaginar, donde hay más mujeres, porque también estamos haciendo un análisis de género. Las zonas de montaña no van a ser viables nunca si no hay mujeres. Entonces, vemos que si hacemos el análisis global, pues no hay una gran diferencia entre géneros, pero si lo hacemos por etapas, pues en las primeras etapas hay muy pocas mujeres y luego ya en la parte de marketing, distribución, estrategia de consumo y demás, sí que incrementa el número de mujeres. Bueno, como resumen un poco de estas amenazas, pues la sequía está amenazando a toda la zona de montaña, cada vez hay menos nieve también. Como amenaza socioeconómica vemos los cambios demográficos, también vemos que la PAC no está adaptada para nada a la zona de montaña, no la reconoce como zona específica. Entonces, si el tipo de política está un poco centrada en lo que tú produces, o para que te reconozcan servicios ecosistémicos tienes que tener también producción,
y la producción en área de montaña es mucho menor de la que pueda ser en otros territorios más fértiles, pues las políticas no están adaptadas a estos territorios. ¿Qué más problemas estamos viendo? Pues los precios de la energía. Claro, estamos haciendo el análisis en un momento en que la guerra de Ucrania, la inflación, los precios de la energía, los precios de los insumos tienen una relevancia muy fuerte. Entonces, eso ha condicionado mucho nuestro análisis. A lo mejor 3 años antes o 4 años después, el análisis hubiera sido diferente, ¿no? Pero ahora los actores ven sus problemas reales. Estas amenazas pues, están generando mucha vulnerabilidad porque la capacidad para desarrollar estrategias de adaptación es limitada en muchos territorios, y como amenazas medioambientales también os las he estado comentando ya un poco, ¿no? Pero quizá comentaros que se ven amenazas ya como muy urgentes, como muy necesitadas de cambio, y necesitamos avanzar mucho más en estrategias de adaptación innovadoras y en prácticas de gestión específicas. Algunos de nuestros resultados, como decía, son relativamente positivos. ¿Por qué? Porque hemos intentado identificar cadenas de valor relevantes, cadenas de valor con posibilidades de futuro, cadenas de valor innovadoras. Entonces, son las que han puesto ya en marcha prácticas que ahora pueden ser replicables por otras, ¿no? Y que en ese sentido, pues, es bastante interesante lo que el proyecto puede aportar. Y también es interesante que, aunque la gente las percibe como amenaza, cuando le pedimos que le den un valor o que le den un ranking o que vean la viabilidad futura, no las ven tan vulnerables. Y eso es porque ya estos actores están poniendo en marcha estrategias específicas de adaptación, ¿no? Entonces, bueno, eso también es interesante. Pero como decía, nos da un poco de miedo, no podemos decirlo como resultado final porque son resultados de las cadenas más que más prometen, ¿no? Que más opciones tienen de hacer los territorios relevantes y sostenibles. Entonces, resilientes y sostenibles. Esto es importante, nos permite decir que tenemos buenas prácticas, que tenemos estrategias de adaptación que pueden ayudar a estos territorios, pero no podemos olvidar que hay otras cadenas que no lo están poniendo en marcha o que no se está haciendo en todo el territorio. Vale, ahí tenemos unos rankings de categorías con lo que es más urgente, menos urgente y bueno, pero todo como lo han visto los actores, muy importante. Nosotros como investigadores quizás hubiéramos tomado otras decisiones. Entonces es importante porque ellos son los que al final van a poder hacer cambios. Y creo que es uno de los grandes activos del proyecto. Vale. Hemos identificado en estas 23 zonas de montaña más de 340 ejemplos de estrategias adaptativas. Entonces, creo que esto también es un resultado muy interesante de este proyecto. Hemos intentado hacer algunos clústeres, ¿no? para poder avanzar, y eso, en principio, la hemos reorganizado en torno a dos sectores. A dos ejes. Uno es el que llamamos sector. Y trabajamos con la idea de assemblage, ¿no? Que es otra de esas palabras que no tiene una buena traducción en español. Ensamblaje, si quieres. Con esto, con sector, lo que hemos intentado ver es que nuestras cadenas no están aisladas, sino que nuestras cadenas conviven en el territorio con otras cadenas de valor. Entonces, hemos intentado analizar cómo interaccionan con otras cadenas de valor, cómo se crean sinergias o cómo compiten por los recursos. Y eso es lo que metemos en el eje vertical, ¿no? En el eje que llamamos assemblage. Y el otro es el espacio. Y ahí trabajamos con otro concepto también que tampoco se traduce muy bien en español, que es el telecoupling. Y es el hecho de que nuestro sistema socioecológico, nuestras cadenas de valor, interaccionan a través de distintos territorios. Por ejemplo, a lo mejor la producción y el procesado se puede hacer en Sierra Morena, del jamón ibérico, pero luego esto se está vendiendo en toda España. Hoy se está consumiendo en restaurantes de todo el mundo. Entonces, a eso es lo que llamamos el telecoupling, ¿no? Cómo esa cadena se va extendiendo y va teniendo influencia en otros territorios. Y a través de ahí, pues, tenemos como una tipología de posibles estrategias de adaptación, que unas son externas al territorio, otras tienen más en consideración lo local,
Unas se desarrollan solo en una zona muy específica, donde está nuestro caso de estudio, mientras que otras se desarrollan en toda la cadena montañosa en la que trabajamos. Entonces, bueno, eso pues también nos sirve para profundizar nuestro análisis. Ahí tenéis algunos ejemplos de estrategias que se han puesto en marcha, ¿no? Pues yo qué sé, mejorar la infraestructura, diversificar actividades, pluriactividad en la cadena de valor, distinta percepción del trabajo. Por ejemplo, esto es muy típico, esto está ocurriendo tú hablabas en las Highlands. En las Highlands hemos analizado la cadena de valor del whisky, porque es de las más representativas y de las que más articulan el territorio. ¿Qué están haciendo? Es una cadena que no es comparable con otras, porque el whisky escocés a nivel mundial maneja millones y millones de euros y es una cadena muy potente, pero no tienen trabajadores, porque no hay tanta gente que se quiere ir a vivir a las Highlands. A pesar de que son muy bonitas, nos gustan para ir de vacaciones, pero no para estar allí un año entero. ¿Qué están haciendo? Pues crear unos puestos de trabajo mucho más valorizados, con buenos salarios, con todo un paquete asociado, y están intentando atraer gente de todo el mundo a través de ese tipo de cosas. ¿Qué estamos haciendo en otras cadenas? Pues se está yendo a denominaciones de origen, a temas de algún tipo de reconocimiento de calidad. A veces la gente no quiere una certificación, pero sí quiere que haya un reconocimiento como que este es un producto de alta calidad, que estamos dispuestos a comprarlo. Se están creando a lo mejor festivales. Otra cadena de valor que estamos analizando, por ejemplo, son la harina de castaña o las harinas de algarrobo, que cada vez se están haciendo más, que hay una demanda muy alta porque son alimentos funcionales, porque valen para gente, para celíacos, con gente con algún tipo de problema, porque son dulces, con lo que te permiten hacer pastelería utilizando menos azúcares, son más sanas, etcétera. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, para vender todos estos productos? Crear un festival. Al final, cuando ha terminado la cosecha, cuando ya los frutos están secos, se han molido y demás, y prácticamente venden toda la producción en un mercado muy local, de proximidad, a través de un festival. Lo están haciendo en el norte de Italia, lo están haciendo en Creta. Entonces, bueno, vemos que se están poniendo en marcha muchas estrategias y el objetivo ahora es ver cómo podemos compartirlas y cómo podemos hacerlas más extensivas a otros territorios. Como os digo, ahí tenéis un montón de ejemplos. Imagino que la presentación va a estar disponible y también en nuestra página web tenéis mucha información. Otro ejemplo, pues las prácticas tradicionales, las prácticas internas, lo que se hacía toda la vida. Nos pedían el otro día para un artículo que se ha publicado a nivel europeo, ¿qué estaban haciendo los territorios, por ejemplo, para incrementar cosecha de agua? Porque si la sequía era nuestro mayor problema, ¿qué están haciendo? Cuando me digas corto, que yo no sé si voy bien o no. Vale. ¿Qué están haciendo? Pues una de las cosas que están haciendo es meter ganado para que el ganado abone la tierra de la forma tradicional que siempre se ha hecho, se mejore la calidad del suelo, se mejore la materia orgánica y se mejore la capacidad de retención de agua. Eso lo están haciendo en muchas zonas altas. ¿Qué más se está haciendo? Aquí, pues, o en otros territorios, se están empezando a cubrir las pozas que tenemos o los pequeños embalses que se están haciendo, porque la evaporación cada vez es más alta. Entonces, se está empezando a buscar conocimientos locales que nos permitan ver cómo podemos mejorar la gestión de estos territorios. Las nuevas tecnologías también están ayudando mucho, aunque menos de lo que creíamos. Se habla mucho de la digitalización en el mundo rural, de los grandes avances, agricultura 4.0 y demás. No hemos visto una gran influencia en la zona de montaña todavía. Quizá la influencia mayor está en otros territorios, en zonas más bajas, en zonas más fértiles. No hay todavía un gran uso de la tecnología. También es cierto que la wifi no llega, o sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Son las zonas más remotas y son las zonas en las que la conectividad es más baja. ¿Qué más estamos viendo? Pues que se están creando muchos vínculos entre los agentes de las cadenas de valor. Se están empezando a entender mejor entre los agentes de las distintas etapas. Están colaborando, están creando sinergia y demás.
lo que os decía, se está buscando reconocimiento de especificidades y de valor de estos productos, y también cada vez somos más conscientes de que hay que proteger los recursos que son los que soportan esas cadenas de valor, ¿no? Que tenemos que mantener las comunidades rurales y que tenemos que garantizar el éxito de sus cadenas de valor. Tenemos que empezar a dejar de pensar que la alimentación tiene que ser el gasto menor de nuestra cesta de la compra, que lo único que nos metemos dentro del cuerpo tiene que ser lo más barato. Gastamos una barbaridad en un teléfono de última generación, en llevar una ropa de marca, en un viaje de vacaciones, y no nos damos cuenta que lo que comemos todos los días lo estamos metiendo en nuestro organismo. Nos quejamos mucho de todas las enfermedades que hay, de todo lo mal lo que está ocurriendo, las alergias, los cánceres, pero no nos paramos a pensar en de qué nos alimentamos. Y no nos paramos a pensar que si queremos esos territorios rurales vivos, tenemos que pagar, pero no con subsidios. La gente de allí, cuando le hablábamos si querían subsidios, subvenciones, no, ellos no quieren que le demos una limosna, entre comillas, ¿no? Ellos quieren que valoricemos su producto, que valoricemos su trabajo, que tengan buenos salarios, que sean empleos cualificados y que se sientan que están aportando, no que le estamos dando una limosna porque estén allí y aquello esté bonito para cuando vayamos nosotros como turistas el fin de semana o en las vacaciones de verano, ¿no? Entonces, eso lo hemos visto también, que los actores no quieren eso, quieren que paguemos por sus productos un precio justo. Bueno, y con esto ya termino con unas reflexiones finales, ¿no? Primero, sobre las áreas rurales. Sobre las áreas rurales empecé diciéndolo, pero quiero también terminar diciéndolo, que son absolutamente esenciales para la sociedad. Las áreas rurales en todo el mundo, pero en Europa especialmente, es donde está nuestra seña de identidad. Tú estás en cualquier ciudad y hoy con la globalización, que todas las tiendas son iguales en todo el mundo, que todos los restaurantes son cadenas y que es muy difícil encontrar algo específico, tú ves una foto de una ciudad y no tienes muy claro dónde puede estar esa ciudad. Puede ser Bogotá, puede ser Ciudad de México, puede ser Berlín, puede ser Bruselas. Pero las áreas rurales no. Cuando vemos una foto de un área rural, tienen unos signos mucho más distintivos. Y ahí es donde está nuestra identidad, ahí es donde está nuestra cultura, ahí es donde está el patrimonio material e inmaterial. Y tenemos que dejar de pensar ya que son las zonas de producción agraria, las zonas atrasadas, las zonas donde nunca pasa nada, como me decían el otro día, y son zonas esenciales. Los servicios de los que proveen son los que nos permiten vivir como seres humanos. Comida, agua, energía, paisaje, aire, bienestar, como he dicho, cultura, tradición. Y si ni la sociedad ni las políticas reconocen este valor, pues seguiremos teniendo áreas cada vez más despobladas, cada vez más degradadas desde el punto de vista ambiental, y todos estos servicios que son esenciales, pues igual vamos a dejar de tenerlos. Igual, bueno, igual dentro de poco queremos alimentarnos con pastillitas, pero yo espero no llegar a ese momento, ¿eh? Yo quiero seguir alimentándome bien con productos del terreno, locales, de alta calidad, con nuestros vinos, con nuestras cervezas y con lo que hace lo que te alegra la vida, ¿no? En definitiva. Nuestro proyecto pues está dando respuesta a muchas de estas necesidades a través de analizar cómo la producción primaria contribuye a la resiliencia del área de montaña, cómo los actores locales son clave en esta estrategia de crecimiento, cómo los factores externos están influyendo en las estrategias locales y cómo podemos hacer que esos factores influyan positivamente. Analizando qué sinergias podemos crear entre sectores y en relación con los factores externos, y cómo esos actores locales, sobre todo las mujeres y los jóvenes, pueden revitalizar estos territorios. La resiliencia y la sostenibilidad pasa por entender cómo están aportando a la sociedad y por reconocer esos valores y por estar dispuestos a pagar un precio justo. Y, como os digo, a través de que esas cadenas de valor que producen o que están basadas en productos de montaña, pues pueden generar ingresos y empleo. Algunas de las amenazas pues van a tener difícil solución. El cambio climático es algo que ya es muy evidente,
no parece que no lo hayamos creído todavía, sobre todo hablamos mucho de él, pero no ponemos en marcha estrategias para frenarlo, para mitigarlo. Entonces, eso va, eso va a ser complicado, pero otras amenazas como la despoblación o la falta de valoración de estos recursos, pues efectivamente sí que podemos hacer algo. Sí que podemos poner en marcha políticas que lo pongan, que lo frenen, que lo fomenten, etcétera. Como decía, también estamos muy contentos de que hemos identificado muchas estrategias adaptativas para incrementar resiliencia y sostenibilidad, y lo que tenemos muy claro es el papel de las políticas. Y sobre todo que necesitamos políticas, que como decía, que en la mayoría de los territorios no hay políticas, que uno de los pocos países que tiene una política potente, por lo menos en el papel, para zonas de montaña es Rumanía, que además ha incrementado enormemente el territorio que reconoce como zona de montaña, pero luego tampoco lo aplica mucho. O sea, necesitamos leyes, necesitamos políticas, etcétera. Y bueno, pues con esto yo ya cierro. Ahí tenéis nuestra página web. Tenemos un boletín que se publica cada 6 meses o así, que tengo que decir que es bastante bueno, porque tengo otros proyectos en el que el boletín es malo, ¿vale? Por eso puedo decirlo tranquilamente. Y luego pues nos podéis seguir en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, donde queráis. Somos bastante activos y bueno, espero que estéis conmigo en que necesitamos apoyar esa área remota y que merece mucho la pena apostarle. Así que nada, muchas gracias. No sé si más o menos digo. Bien, el tiempo teníamos hasta las 7:30, quiero recordar. Si alguien alguna pregunta le quiere formular, alguna cuestión, alguna aclaración, ahora es el momento. Bien, en principio, una felicitación enorme a este estudio del Grupo Movin, porque creo que estáis dentro de lo que os han permitido los 3 o 4 años que lleváis en ese proyecto, habéis conseguido primero un éxito en la planificación. Y parece ser también que una vez que habéis empezado a desarrollar esa planificación, pues también ya habéis obtenido unos resultados muy halagüeños dentro de, como si dijéramos, unos brotes verdes. A mí me gustaría hacer, aparte de felicitaros, una pregunta. Hace ya muchos años que Finlandia nos dio un ejemplo enorme de cambio de su sistema educativo, totalmente relacionado con las zonas que ellos, si no son montañosas, son zonas apartadas, con un hábitat que es una pena que no lo hayáis podido incluir en vuestra experiencia, porque se hubiera destacado inmediatamente. Quizá Finlandia, Suecia y Noruega, ¿verdad? Tienen un sistema educativo que es una de las variables intervinientes en los éxitos que están obteniendo en las pruebas PIRS y las pruebas de evaluaciones europeas. Y a mí me gustaría preguntaros, vosotros en esta planificación de vuestra experiencia de Movin, ¿habéis tenido en cuenta el hecho educativo, el que actualmente se está educando por competencias, que esas poblaciones que están, esos actores que están en esas zonas apartadas, en esas altas zonas, y no precisamente por altimetría, necesitan reforzar en principio sus medios y las políticas educativas de las distintas naciones que los apoyen y no los tengan abandonados, como ha ocurrido aquí en la España vacía o abandonada? El factor educativo, en una palabra, ¿forma parte de vuestra planificación? ¿Hay un apartado dentro de vuestra experiencia dedicada, o por lo menos en el futuro, aunque ahora está incipiente casi todo lo que tenéis, qué papel pensáis que puede jugar y de hecho como dentro de los actores lo reclaman? Yo podía citar aquí ahora comunidades de extranjeros que han comprado un pueblo en Castilla o dos, parece que van por las 3 o 4 docenas. Y lo primero que se han planteado son matrimonios jóvenes, ha sido primero reconstruir con las piedras
sillares de antiguos monumentos y calzadas y demás, en hacerse unas viviendas totalmente sostenibles. Y han reclamado a las autoridades inmediatas de la comunidad autónoma o del municipio unas instrumentaciones tanto en edificios, en mobiliario, en material didáctico y en profesores. Se han empezado a abrir, las escuelas unitarias estaban cerradas, las escuelas mixtas, porque lo reclaman precisamente estas comunidades de valores. Vosotros, en vuestra planificación, el factor educativo, o por lo menos la réplica a los distintos gobiernos, ¿es un elemento que tenéis puesto como interrogante o como una posible vulnerabilidad al no tener los medios adecuados para educar a los niños, a la nueva prole de esas comunidades y de esos agentes? Esa es mi pregunta. A ver, nosotros no solo hablamos de educación, nosotros lo que vemos como una vulnerabilidad importante es la falta de servicios, no solo los educativos, sino también los de salud, por ejemplo. Y eso sí que está contemplado. Está contemplado también, nosotros estamos ahora, como decía, en la hoja de ruta de política. Acabo de otro proyecto en el que también he participado. Acabamos de presentarle a la Comisión Europea otra hoja de ruta de política sobre cómo hacer la digitalización inclusiva y sostenible en el mundo rural. Y ahí sí que uno de los temas es precisamente todo esto, ¿no? Todo el tema de la educación, del acceso a servicios, pero no solo como lo estás comentando tú. Como te digo, te puedo titular si no te importa. Todavía no hemos hecho la hoja de ruta de política, ahí no hemos llegado, pero como en la otra lo hemos hecho, lo más seguro es que en esta también aparezca, ¿no? Nosotros miramos el tema educativo desde 2 puntos de vista. Uno, lo que estás comentando, la necesidad de que haya una oferta educativa de calidad en estas zonas de montaña. Pero también lo miramos de otro punto de vista, y es que toda la educación que se da en la mayoría de los países tiene un enfoque superurbano. ¿Cuántas fotos de áreas rurales aparecen? Entonces, desde pequeños a los niños los estamos educando o le estamos metiendo imágenes urbanas. Nosotros hicimos, aquello fue aquello fue un drama, ¿vale? Pero un drama impresionante. Hace ya años hicimos otro proyecto en México con una comunidad indígena que trabaja siempre con un manejo comunitario de bosques y demás. Y un día se nos ocurrió ir a la escuela y pedirle a los niños que dibujaran cómo se imaginaban su comunidad dentro de 10 años, dentro de 20 años, o qué comunidad querían en el futuro. Helicóptero, vía urbana, rascacielos. Bueno, que la comunidad se replanteó completamente la política educativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que están viendo. ¿Qué vemos en la tele? ¿Qué vemos en las películas? Mundo urbano. Entonces, ese tipo de cosas irá en la hoja de ruta de política, porque pensamos que es fundamental. Nuevas visiones del mundo rural, lo que os decía, valorizándolo y no viéndolo como un sitio aislado, un sitio donde no hay futuro, un sitio donde no pasa nada, un sitio donde los puestos de trabajo son muy básicos, muy duros. La idea de que el trabajo en el campo es duro, pero la tecnología ha cambiado muchas cosas, ¿eh? Yo soy profesora en agrónomo y a mis alumnos se lo digo. Oye, que tenemos que repensar el modelo radicalmente. También el relevo generacional es otro problemazo en todo el mundo rural, que aquí aparece, ¿no? Los cambios demográficos. ¿Quién se quiere quedar? ¿Quién quiere ser pastor hoy día? Y es uno de los grandes sectores en la área de montaña. Bueno, pues a mí no me parece tanta locura pensar que en 10, 15 años todas las ovejas van a estar monitorizadas con un chip, voy a saber dónde está y no va a tener que estar el pastor allí todos los días, 8 o 9 horas en el campo, al sol, al frío, a lo que haya, aburrido, allí en una roca. A lo mejor ese es el futuro, no lo sé, pero tenemos que repensarlo. Y definitivamente, pero no solo educación, pensamos que hay más servicios de los que tienen que proveerse en las áreas rurales. Otra cosa que nos sale, ya lo último, la infraestructura de comunicación. Pero yo cuando nos salen con esto digo, venga, va, sí, que las comunicaciones son malas de montaña. Digo, pero ¿de verdad queréis que hagamos una autopista y nos carguemos la montaña? ¿Cómo, cómo repensamos esto? Ese es un gran tema para repensar, ¿eh? ¿Cómo pasamos de una infraestructura de comunicación que sea mucho más, no sé, a lo mejor nos podemos teletransportar con drones dentro de 10 años y ya perdemos ese problema? Pero hay que repensar todo eso sin duda.
había por ahí más, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por compartir este proyecto tan interesante. Yo tendría un par de preguntas muy concretas para conocer con más amplitud. Entre los objetivos que se mencionaron del proyecto está la capacitación. Me gustaría saber qué capacitación, a quién están dando y quién está dando la capacitación. Punto uno. El otro punto, ¿es un proyecto, se trata de un proyecto eminentemente académico o quiénes son otros actores que están participando o cuál ha sido el papel de los grupos de acción local en el conocimiento de estas regiones de montaña? Y el otro punto es, estas regiones de montaña, supongo que están muy relacionadas con el despoblamiento de zonas rurales y traer nuevas cadenas de valor, bueno, pues ofrece un atractivo económico para permanecer allí. Sin embargo, o sea, la factibilidad de eso, me sorprendió ver que entre las amenazas que se perciben, el papel, o sea, los factores institucionales y de políticas públicas están en primer lugar. O sea, que se está pensando que estos proyectos, estas cadenas de valor que existan allí, no podrán subsistir por su propia cuenta, sino que solamente a través del apoyo público. Bueno, eso percibe, Sí, por eso pregunto. vale, Gracias. sí. Vale, lo primero, sí, venga, va. Sí, sí. Sí, me acuerdo. Sí, gracias. Pues gracias por la presentación y creo que va encaminada a la pregunta que hace la maestra. Y pues ante el contexto que nos presentó, ante todo el análisis que hizo sobre los análisis genéricos, ¿cree todavía en verdad que sea necesario un proyecto económico ante todo este esquema, todo este contexto que existe en la zona de la montaña? Porque yo me pregunto si este modelo, si esta forma de desarrollo económico es la que nos ha llevado a los límites, como también lo menciona Armstrong, como también lo maneja Armstrong, a los límites de la ecología, a los límites de la ecología política, a los límites del ambiente. Entonces, ¿en verdad será factible hacer un proyecto económico? Y pues junto con esto, ¿de qué manera esta política que plantean o que deben o que se debe de generar o que nos menciona que se debe hacer una política, qué tanto respeta precisamente esas formas de vida comunitaria y esas formas de reproducción social? Porque no me gusta decirles de adaptación, porque ya estaríamos en otra temática, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas. Gracias. Sí. Bueno, voy a intentar. ¿Tú? Una última cosa. A mí lo que más me ha llamado la atención es, bueno, han mencionado que no hay políticas públicas específicas para las montañas. Tampoco me ha parecido ver que en el proceso de participación hayan participado mucho. Hablas de actores locales, no sé si actores institucionales. Me parece que no han mencionado mucho. Pero me llama poderosamente la atención que unas áreas tan valiosas para la sociedad, como tú dices, con todos los bienes públicos que proveen a la sociedad, es decir, estén abandonadas por parte de la administración pública. Bueno, esa es la conclusión que yo saco. Si eso es así, a mí me parece un poco un escándalo, ¿no? Y no sé si eso es, digo, ¿qué mapeo a nivel europeo? ¿Eso ocurre en toda Europa? Porque, bueno, el hecho de que estén cruzadas por frontera, bueno, me parece, en fin, un poco más complejo, pero no, en ningún caso una excusa para que eso no exista, ¿no? Entonces, un poco porque tiene también que ver con el tema de la educación, en fin, cruza con todo eso, ¿no? O sea, no se puede dejar solo a los pobladores de la única responsabilidad a estrategias solo de la gente que vive ahí, ¿no? O sea, no, el resto de la sociedad, la administración pública, el Estado, tiene una responsabilidad, ¿no? Bueno, a ver si me puedo ir acordando un poco, porque como sigáis, os aseguro que no. A ver, nosotros hablamos de crear capacidades. Cuando hablamos de yo no hablo de capacitaciones, hablo de crear capacidades. La creación de capacidades, nosotros, como decía, en cada zona de montaña hemos creado esa plataforma multiactor,
con la que nos reunimos periódicamente, con la que estamos trabajando. Entonces, esa creación de capacidades es a través de eso, a través de trabajar unos con otros, de entenderse, de escucharse, actores que representan, pues tenemos, yo voy a hablar de la mía, que es la que más conozco, ¿no? De la que hemos creado en la Sierra Morena. Pues tenemos a ganaderos y a ganaderas, que tenemos varias. Tenemos a los que procesan los jamones, tenemos a la COVAP, que es la gran cooperativa de Andalucía o casi una de las grandes de España. Tenemos al Grupo de Desarrollo Rural representado. Tenemos al IFAPA, que está haciendo muchas investigaciones sobre la dehesa, sobre la encina, sobre la mejora genética, etc. Tenemos otros investigadores que trabajan en esto, no necesariamente, no del proyecto, sino otros. Entonces, toda esta gente, perdona, nos reunimos periódicamente, estamos trabajando, estamos discutiendo con ellos las metodologías de trabajo, estamos haciendo todo el análisis. A eso nos referimos con crear capacidades, ¿vale? ¿Qué más me habías preguntado? Bueno, los grupos de acción local. Esto no se articula en torno a un grupo de acción local, pero en el proyecto, por ejemplo, tenemos grupos de acción local como socios. No solo hay investigadores. En nuestro proyecto, como socio del proyecto, he puesto ahí que hay 23 socios. Entre los 23 socios tenemos asociaciones, tenemos grupos de acción local, tenemos obviamente investigadores porque es un proyecto de investigación. Tenemos algunos representantes políticos, o sea, por ejemplo, en Grecia tenemos el Ministerio griego que forma parte del proyecto. Entonces, el proyecto es multiactor en todo y estamos trabajando un poco conjuntamente, intentando pues avanzar en eso. Bueno, yo creo que quizá no me he expresado bien también en relación con la otra pregunta que me han hecho. Nosotros pensamos, como he dicho, no vamos a explotar esos territorios, pero necesitamos medios de vida. Nuestro enfoque es que ese territorio, para estar vivo, tiene que haber un medio de vida, pero un medio de vida que sea sostenible. Nosotros en Sierra Morena, ¿qué hemos analizado? El jamón ibérico que tiene denominación de origen. ¿Qué significa que tiene denominación de origen? Que el número máximo de cochinos, de cerdos que pueden entrar por hectárea está totalmente marcado. Y eso hace un uso muy sostenible de la dehesa, os lo puedo asegurar, ¿vale? Entonces, si tú metes, parece que son 2 cochinos por hectárea, puede llegar hasta 10, entre 2 y 10, eso no destroza la dehesa, al contrario. Ahora, si tú le metes 100, no, la otra, y os digo que en torno al 20% de la población de la producción de Pedroche está en la denominación de origen, lo otro no está, lo otro no tiene esa regla de sostenibilidad. ¿Qué es lo que estamos analizando? Pues que cuando el modelo es ese, podemos llegar a un modelo de desarrollo sostenible. La dehesa tampoco la podemos abandonar ahora, la dehesa es un ecosistema muy antropizado. Lo crearon los hombres, no es un bosque natural, es un bosque antropizado. Entonces, si lo hacemos de esa manera y ese jamón tiene un valor añadido, tiene un precio que permite que ese ganadero pueda seguir viviendo, no es un modelo economicista, es un modelo en el que la gente puede vivir de eso, puede hacer que el medio rural esté vivo. De hecho, si nos vamos a los grandes pueblos en los que se desarrolla eso, tú vas a Villanueva de Córdoba, tú vas a Pozo Blanco, son pueblos vivos, son pueblos dinámicos. ¿Por qué? Porque hay un sector que los apoya, ¿vale? Y en cuanto a las políticas, yo me quedé igual, Lorenzo. O sea, yo primero, cuando yo veo esta convocatoria y empiezo a plantear el proyecto, lo primero que me doy cuenta es que no hay una definición de áreas de montaña en Europa. Me pongo a buscar por arriba, por abajo y por en medio y no hay una definición que nos diga un área de montaña es a partir de no sé qué altura. Unas te dicen a partir de 600 metros, pero siempre que no tenga otra constraint de esto, ¿no? Otros problemas. Otros te dicen, depende de la lejanía que tenga a un área urbana. Entonces, nadie se ha querido meter. ¿Por qué? Porque es un tema problemático políticamente, entonces no hay definición. Vale, siguiente. Siguiente cosa, política. Ostras, yo me he movido mucho en políticas rurales, como sabéis, y no me sonaba que hubiera una política específica. Vale, hay una asociación que se llama Euromontana, que representa a toda la área de montaña europeas que quieren estar. El presidente es español, un vasco. Me voy, Juana, ¿qué políticas, qué leyes que tenemos en España? Y dice,
Nada. Digo, ¿qué? Yo pensando que era yo que no me enteraba o que nunca me había prestado atención a esto. Dice, no hay nada específico. Andalucía no está en Euromontana porque no considera que sea suficientemente montañosa. Ostras, es que vamos a darnos una vuelta, quitamos el Valle del Guadalquivir y ¿qué tenemos? Y la costa, pero es que muchas costas incluso, vámonos al Cabo de Gata, que son, o sea, entonces no están reconocidas con esa especificidad, nadie ha pensado que necesitamos, la ley que os digo, hay una ley de área de montaña del 80 y tanto, que se ha quedado ahí. Entonces, bueno, nos está faltando esa visión. Aquí, ¿de qué se queja? En la PAC. La PAC, la dehesa, no todo lo que sea encina lo quita de pasto. Debajo de la encina está creciendo el pasto y es donde están comiendo los animales, porque además está la bellota y donde hay más riqueza. Se lo quita. Entonces, se queja muchísimo y con razón, porque la especificidad no está reconocida. Vamos a ver si conseguimos algo con el proyecto. De hecho, sacaron la convocatoria pensando en eso, que necesitaban más información sobre qué política había que poner en marcha. No sé, dentro de unos años, cuando vaya el siguiente, vengo y os cuento si las políticas han funcionado. Más por ahí que había. Quedan 2 preguntas más, Sí. por lo menos. Yo también. Muy breve, pero assim, sou Luiz Beduski de la FAO. En esa línea de la política, ¿no? O sea, el foco del proyecto va muy en profundidad en determinados territorios, ¿no? Los 23, con un eje conductor, que son las cadenas. Pero estoy escuchando, me pregunto si es que no hay política para montaña o si las políticas de desarrollo rural, de agricultura, acabam generando o próprio cenário que vocês estão investigando, não? Quizás aí tema, aí me encantaria escutar-te. E 12, se nessas cadeiras de valor estão também essas mais vinculadas à prestação de serviços ecossistêmicos, que a lo mejor não é el jamón, não é algo muito tangível, pero são serviços de que também dependem as cidades, a sociedade contemporânea, não? O sea, muchas veces va por medio de subsídios, más o menos disfarçados, pero como hoje se está manejando isso em Espanha ou em outros casos europeus em relação a essa dimensão do pago por serviços ambientais, enfim, como es la discusión hoy sobre eso? Gracias. Empiezo por el segundo. El tema de pagos por servicios ecosistémicos no está tan desarrollado como en otros sitios. Ahora se están haciendo mucho análisis de la capacidad de captación de carbono de algunos bosques y demás, de la dehesa, se está analizando lo que podría captar, pero no hay una verdadera política de captación de pago por servicios ecosistémicos. Entonces, lo único que se está pagando es vía turismo rural, por ejemplo, en la área de montaña en la que están más desarrollados temas de turismo rural, bueno, pues se paga eso. Pero no hay grandes políticas en Europa como puede haber en América Latina, por ejemplo, en otras zonas, eso no lo tenemos. Y lo otro que me preguntabas era, bueno, el tema un poco de si las políticas de desarrollo rural habían terminado creando esto. Hay políticas de desarrollo rural, lo que pasa es que no son diferentes para la zona de montaña y quizá la problemática en la zona de montaña es más acuciante. Entonces, la misma política, el segundo pilar de la PAC, la política de cohesión, también intenta dar servicio a los territorios más remotos, pero en general lo que vemos es que se siguen despoblando, que siguen perdiendo servicios y que hay que hacer algo con ellos si queremos que den respuesta a lo que necesitamos, ¿no? A lo que están haciendo. Sin ir más lejos, yo creo que lo más importante que hacen es la cosecha de agua, vía nieve o vía infiltraciones o vía... Es súper importante, mucho más importante que otras cosas. Bueno, cerramos ya. Una última pregunta que voy a hacer yo. Voy a permitir el lujo. ¿Hay un hilo para la esperanza porque este proyecto que estáis haciendo es finalista para Europa? Yo siempre voy a decir que hay un hilo para la esperanza en el medio rural. Más tarde o más temprano vamos a reaccionar. Si no reaccionan las políticas, va a reaccionar la sociedad. Cada vez se aprecian más
los productos estos. Tú vas a un territorio de esto y quieres traerte un quesito, sabes que el aceite de alta montaña está muy rico, sabes que lo que estoy diciendo, van al festival y compran la harina de castaña, se está valorizando la algarroba. Lo que tenemos es que un poco hacer que dejen de ser, escalarlo, ¿no? Que sean proyectos más pequeñitos, más pilotos y que haya un reconocimiento más alto. Tampoco quiero, siguiendo lo que decía alguien por ahí, tampoco creo que ahora sea decir, venga, vamos a hacer millones de jamón ibérico o millones de quesos. No, son productos especiales que lo que necesitamos es que tengan un precio justo que permita que la gente se quiera seguir quedando allí y quiera desarrollar unos medios de vida en el territorio. Pero vamos, si no hay esperanza sin áreas rurales, ¿qué vamos a hacer? Entonces sí. Muy bien, pues yo creo que se merece un fuerte aplauso. Muchísimas gracias, Mar, por tu presencia y por todo lo que nos has puesto aquí delante, que creo que es muy, muy útil. Y si no hacemos un nuevo congreso, pronto haremos uno para que nos presente las conclusiones. Muy bien, pues te tomo la palabra. Pues entonces mejor todavía. Bien, con esto terminamos por hoy todo lo académico del Congreso y a las 9:30 todos aquellos que se han inscrito para la visita al Alcázar de los Reyes Cristianos, pues nos vemos en la puerta de entrada del Alcázar. Después de esa visita, que es un fenómeno de, bueno, aparte de la visita, luz y sonido y tal, está muy bien. Todos los que se hayan inscrito para eso, pues nos vemos en la puerta y después de la visita es tiempo libre, que yo recomiendo, pues hay bastantes tabernas y restaurantes para degustar. Precisamente hay algunos productos de montaña muy ricos por la zona. Y ya tiempo libre que cada uno pues decida con el grupo con el que viene o con los grupos que ha hecho aquí, pues ir a cenar o en fin. Y mañana a las 8:30 de nuevo, sesiones plenarias, sesiones paralelas de las comunicaciones para luego nueva sesión plenaria. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos y espero que hayan disfrutado.